Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos un día más a los webinarios de estrategias rentables de trading en Forex de Isabel Nogales, que es una servidora. En primer lugar, quería que me confirmaran si están recibiendo buen audio y el vídeo también para poder comenzar. Se recibe entonces todo ok. Muy bien, perfecto. Bueno, estamos tanto los alumnos como algunas personas nuevas que se han registrado a la sala de entrenamiento. Por tanto, vamos a hablar un poquito acerca de quién soy y sobre todo quién está detrás de todo esto. Más que nada por darle un poquito de estabilidad a todo lo que diga, que se vea que sé de lo que hablo, ¿no? El webinario de hoy vamos a tratar lo que son estrategias. Algunas van a ser muy sencillitas y otras quizá les resulte un poquito extrañas. Extrañas sobre todo porque no es lo que se suele encontrar por internet. Sin embargo, sí es la manera de operar del trading profesional. Yo voy a intentar de todas las maneras, voy a intentar hacerlo lo más fácil posible para ustedes, puesto que si hablara de palabras técnicas no entenderían la mitad. Entonces los voy a hablar con un lenguaje coloquial y voy a intentar pues transmitirles especialmente con el menor número de utilización de material a nivel profesionalizado, que ustedes sean capaces de detectar en la gráfica lo que está ocurriendo. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando nosotros queremos operar o incluso cuando tenemos en alguna ocasión o alguna operación abierta que tengamos en el mercado, de repente estamos en la mitad de la calle con un ordenador tipo o con una tablet o con un portátil o incluso a veces directamente con el móvil. Creo que me dicen que hay algún problema de audio, a ver si ahora se puede corregir. Yo tengo los cascos puestos para escuchar el audio que sale y a mí aquí no se me corta. No sé si a lo mejor puede ser problema de línea de alguna de las personas, que el acceso a la línea sea un poquito deficiente. ¿Se os corta a todos? Ahora bien, vale. No he hecho nada, simplemente pues habrá dejado de pasar lo que pasara antes. Bueno, ya saben que estamos en familia, que yo les trato siempre cercanamente. Parece que hablara como un robot, me indica. Bueno, estoy un poquito acatarrada, eso se me puede notar de otros días, que les hablo como con menos profundidad, pero hoy la nariz no me permite otra cosa. Vamos a aprovechar esta hora que tenemos por delante. Intentaremos, en caso de que tengan algún problema en la línea, pues que quede la grabación lo más... A mí ya les digo que me está llegando lo que es el audio correcto, tengo los cascos puestos para oír lo que ustedes reciben también. Y de momento me está llegando bien, entonces se supone que en la grabación va a quedar correctamente y que todos los que están inscritos van a tener acceso a la grabación, con lo cual en caso de que tuvieran algún problema simplemente el, el poder accederlo con la grabación lo va a resolver. Vamos a comenzar con lo que les quería comentar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de 2 o 3 tipos de negociación. Una de ellas va a ser una negociación muy sencillita, con herramientas habituales que ustedes utilizan, provenientes de lo que casi todo el mundo ofrece por Internet, pero vistas desde un punto de vista diferente. Simplemente pues para detectar seguimiento de grandes tendencias y poder posicionarnos. La otra estrategia, si nos da tiempo hoy, que vamos a hacer, es una estrategia basada en el flujo de órdenes, en el order flow, ¿de acuerdo? Y sobre todo amparada desde el contexto del posicionamiento del Open Interest por parte del institucional, de las operaciones que tiene abierta y cómo esas operaciones van variando. ¿Para detectar qué? Para detectar sobre todo lo que es la debilidad en el mercado o la fortaleza del mercado. Recuerdan, yo no sé si se acuerdan que en alguna clase les he dicho que la debilidad y la fortaleza se comprueba a la hora del posicionamiento del trader institucional en el mercado, tanto de entrada como de salida. Es decir, si tiene una presión de venta y va saliendo del mercado o tiene una presión de compra y se va retirando del mercado, esa tendencia tarde o temprano está abocada a agotarse. Entonces, nosotros tenemos herramientas, las conocemos para poder acceder a lo que hace el trader institucional, porque debido a las grandes cuentas que negocia, están obligados a dar parte e información
a las autoridades y ellos a publicarlos. Entonces, es muy fácil vigilar dónde está el trader institucional, dónde está el trader comercial, etcétera, etcétera, día a día. Y eso nos va a posicionar realmente desde una información privilegiada para nosotros poder determinar que dentro de un determinado contexto ocurra una cosa o ocurra otra en el mercado. Con esos datos prácticamente vamos a tener hecha el trading, por decirlo así, puesto que ya no es cuestión de improvisar ni de predecir, sino simplemente ver lo que está ocurriendo detrás de las gráficas. Vamos a ver con la pizarra, muy someramente, en qué vamos a aplicar la teoría de hoy y luego nos vamos a ir al MetaTrader. Yo espero que la línea donde estoy, porque estoy un poquito retirada en estos días, sea lo suficientemente estable como para permitirnos que no se retrase mucho lo que es el audio y el vídeo. Pero en caso de que se retirara un poco el audio y el vídeo, simplemente comentarles que cuando acudan ustedes a la plataforma del aula CEFI, pues lo verán sin problema ninguno y sin retraso. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense, ¿se acuerdan el otro día que le decía que el flujo de órdenes aplicado a la gráfica lo que indicaba era el número de operaciones y de contratos que se habían celebrado en un determinado nivel? En realidad lo que nos daba era valores horizontales dentro de si tenemos lo que es el precio, o sea, la cotización, en la parte del eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Lo que nos va a indicar el flujo de órdenes es el nivel donde se hayan concentrado las suficientes órdenes como para ser relevantes a nivel de volumen transado. Entonces, si estamos viendo el flujo de órdenes tal que así, vemos que aquí, por ejemplo, apenas hay negociaciones. Eso significaría que en el libro de órdenes, desde este nivel a este nivel, las cotizaciones, recuerdan ustedes que la MetaTrader, su plataforma se las da a este lado. Pero en esa zona no habría suficientes contratos, suficientes negociaciones que pararan el precio ante un impulso tendencial bajista, por ejemplo, en este caso, o viceversa, si fuera de compras en euforia o compras con un interés creciente en compras continuado, significaría que en ese nivel no iba a encontrar lo que era una contrapartida grande que detuviera su crecimiento. En ese sentido, vamos a ver que una vez que supera una zona en el flujo de órdenes que limita su crecimiento, una vez que el precio lo supera, va a ir a buscar el siguiente nivel donde encuentre contrapartida. Este nivel que hay por aquí, que vemos de pocas órdenes, verán cómo lo corre raudo y veloz hacia el nivel donde encontrará nuevos participantes que le den la contrapartida, lógicamente. Entonces, en ese sentido, entenderán que si nosotros estamos viendo en una plataforma de MetaTrader una tendencia bajista, por ejemplo, ya instaurada, y vemos que el mercado nos hace así y atraviesa esta zona en la que encuentra dificultad en el libro de órdenes debido al gran volumen de negociación que hay en él y es capaz de superarla, normalmente al no encontrar liquidez aquí va a ir a buscar el siguiente nivel. ¿Qué ocurre en el siguiente nivel? El siguiente nivel va a testear la zona en busca de oportunidades de negociación, va a activar todas las órdenes que haya en este nivel. ¿Y qué ocurre normalmente? Que el primer testeo no es suficiente para contrastar si se necesita mucha más presión bajista o no. Por tanto, encontraremos algunos puntos de rebote, por decirlo así, en ese nivel. Dependiendo de la cantidad de órdenes que haya a mercado, no de órdenes límite, no de órdenes pendientes, dependiendo de la cantidad de presión de órdenes que haya al mercado en el sentido bajista, es posible que todo este cúmulo de órdenes en ese determinado nivel del precio pueda ser superado o no. Una vez es superado, igualmente va a buscar, va a ir cerrando diferentes niveles de cotización y a medida que los va cerrando, va a ir a detenerse al siguiente flujo de órdenes importante. En ese sentido, encontramos que hay diferentes tipos de flujo. Les comento cuáles. Según la formación del tipo de flujo, vamos a encontrar una posibilidad de movimiento en el mercado o no.
Recuerden que el flujo simplemente les va a indicar la zona donde se ha concentrado el mayor volumen de operaciones en el pasado, dependiendo del tiempo que nosotros o el espacio o el periodo que nosotros le seleccionemos para indicarnos cuántas negociaciones se han contratado. Lógicamente habrá mayor número de contrataciones si aplicamos ese flujo de órdenes a un periodo mayor que si lo aplicamos simplemente a un diario. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un flujo de órdenes, imagínense que sea de esta manera, y luego el resto prácticamente no tenga apenas liquidez en el libro de órdenes en otros niveles. Ven que ya queda muy poquita liquidez. El único sitio donde realmente en el libro de órdenes a un determinado nivel tendría dificultad en atravesarlo el precio prácticamente sería aquí. Con muy poquita presión bajista que hubiera la suficiente para llevar el precio por debajo de esto, ya entenderán que la tendencia que vamos a encontrar va a ser bajista. ¿Dónde volverá a parar? Volverá a parar aquí, pero como ven, con muy poca presión, como es muy poquito el volumen de negociación que hay ahí y probablemente el acúmulo de órdenes de tipo buy y sell, tanto stop como sell stop o buy limit o sell limit, que son los que van a poder dificultar en algún momento. Aquí en este caso sería, por ejemplo, en caso de que hubiera rebotes, serían las buy limit, ¿verdad? En caso de que se rompiera a la baja, lo que se activarían serían las buy stop, perdón, las sell stop. Aquí las tenemos. Bien, entonces, dependiendo, como les digo, de la presión que hubiera de venta al mercado, va a empujar al precio más abajo, o al contrario, si hubiera mayor presión de venta, de compras al mercado, empujará el precio mucho más arriba, añadiendo además que añadiendo la liquidez de las órdenes que ya están en el libro de órdenes, porque recuerden que en el libro de órdenes lo que vamos a encontrar son las órdenes que aún no se han ejecutado, en esta parte las bid y en esta las AX, es decir, en la bid, que sería donde nosotros vamos a vender, encontraremos ordenadas por el mejor precio para nosotros las órdenes negociadas pendientes de gente que quiere comprar, ¿vale? Ahí encontraríamos las órdenes, por ejemplo, buy limit en este punto, ¿vale? En este, ¿para qué? Para que nosotros o la gente que entre con intención de vender al mercado a cualquier precio vaya golpeando esta liquidez que hay aquí. Y el resultado de todas las negociaciones que ha habido hasta entonces sería, por ejemplo, en este nivel, ese volumen. No ha habido mucha negociación, no ha habido muchos contratos solicitados en este nivel, tanto de AX como de VIX como de BIT, y por tanto no se encuentra un flujo de órdenes muy grande. Fijaros que el flujo de órdenes en realidad, bueno, hay algunos que lo ponen con market profile. La única diferencia del market profile es que nos los delimita por periodos temporales de media hora cada uno, de manera que nos indica en qué periodo de la negociación se realizó, si se realizó la negociación a primera hora, si hubo más acúmulo de órdenes a segunda hora, etcétera, etcétera, va poniendo una letra del abecedario. Eso no ocurre con el order flow, con el flujo de órdenes. El flujo de órdenes vendría a ser algo parecido a como si nosotros estuviéramos metiendo el volumen, como si nosotros estuviéramos metiendo el histograma de volumen, pero de manera horizontal. ¿De acuerdo? Este histograma, puesto así de esta manera, sería lo que es el flujo de órdenes a nivel horizontal. Nos indican el volumen cuánto, por ejemplo, se ha negociado. Aquí, por ejemplo, veríamos una negociación muy amplia correspondiente a esto, a ese nivel de flujo de órdenes coincidiendo, ¿verdad? Sería simplemente mover lo que es el gráfico, así de esta manera moverlo horizontal. Ya sé que no dibujo muy bien, pero lo que quiero es que se queden con la idea. Entonces, lo que vamos a ver en el gráfico, ¿qué es? Pues veremos que si nosotros, una vez que el precio, voy a quitar esto un poquito para que lo vean, ya saben que siempre se lo digo en teórico ideal y luego nos vamos a buscarlo a la gráfica. Si nosotros el precio lo encontramos por debajo, se sobreentiende que lleva una tendencia o una presión bajista. ¿Por qué? Es muy sencillo. Tener en cuenta que tenemos la única dificultad en este flujo de órdenes, en este nivel superior,
es donde se han dado la mayor parte de las contrataciones. ¿Qué quiere decir? Que de unos niveles de cotización en los niveles superiores ha habido mucha contratación, sin embargo el precio ha caído. Una vez que ha caído, este nivel le va a suponer una resistencia muy importante a la hora de volverlo a subir, aunque quisiera, encontrará que muchísimas personas que ya saben que en ese nivel de cotización ha habido muchas órdenes puestas, van a colocar las suyas. En este caso, las colocarían ahí, debajo del nivel, en forma de sell limit, de forma que cuando el precio se acercara a ellos rebotaría nuevamente a la baja y se necesitaría de un acúmulo de empuje, de órdenes constantes que fueran introduciéndose en el mercado con bastante capital para poder absorber toda la liquidez que encontrarían en el mercado, en ese sitio, en el libro de órdenes para superarla. Por tanto, si nosotros encontramos el precio por aquí, podemos tener claro que el precio, por el movimiento es más natural, el movimiento más sencillo que puede tener el precio, en este caso es a la baja hasta el siguiente nivel de cotización donde encuentre dificultad. Con poco empuje, porque ya veis que hay muy poquita liquidez, con poco empuje el precio siempre va a moverse hacia el lado más desequilibrado. Una vez que nosotros encontramos un punto de equilibrio, nosotros es fácil que el mercado se detenga en él. Este sería el punto óptimo medio de equilibrio, aparte de que es el nivel máximo donde más se han concentrado las órdenes, donde más se han cruzado, donde más se han contrastado y donde más se ha negociado, coincidiría con el punto máximo o el punto de equilibrio donde se han organizado y se han equilibrado la mayoría de las operaciones. Fijaros que el mercado siempre va a ir desde el lado más equilibrado, que sería ese, en ese caso, hasta el lado más desequilibrado. Fijaros, toda esta parte de aquí es desequilibrada y luego tenemos en este nivel muy poquita negociación respecto al anterior. Por tanto, el precio, una vez que atraviesa el equilibrio del mercado en un nivel importante, va a ir siempre hacia el lado más desequilibrado. Bien, si por el contrario, en lugar de esto, tuviéramos aquí esto otro, el precio sí llegaría hasta aquí por todo este desequilibrio de órdenes, se detendría, pero significaría que hay un soporte tan alto a ese nivel que sería muy difícil ser quebrado. ¿Cómo nosotros, si no sabemos en este nivel cuántas negociaciones hay, puesto que lo que estamos viendo no es esto, sino que lo que estamos viendo es lo anterior, poquito? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el siguiente nivel importante donde el mercado puede llegar? Para eso tenemos las herramientas que gracias a los institucionales conocemos y que hemos utilizado, ¿se acuerdan en el seminario de Eleva tu Trading al siguiente nivel? Que además lo tenemos mañana repetido. Y les decía que teníamos la oportunidad de buscar la información de lo que estaba haciendo el institucional a través del Open Interest. Entonces, ya sabiendo los niveles que ha atravesado el precio, si queremos ver siguientes niveles relevantes, nos podemos ir perfectamente a ver el Open Interest. Vamos a ver dónde lo podemos ver. Les voy a compartir ahora, a ver si, ¿dónde lo tengo por aquí? Pantalla, pues asistente, creo que por aquí es. Permítanme un momentito para cambiar de pantalla. Están viendo la pantalla del CME Group. Cuando la vean me avisan, por favor, para poder continuar la exposición y que ustedes estén viendo lo mismo que yo. ¿La ven ya? Sí se ve, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues les decía la semana pasada, el próximo día, aquellos que son nuevos y no han tenido la oportunidad de asistir o aquellos que lo perdieron, pues que se registren al seminario de Eleva tu Trading en el siguiente nivel, pues para tener acceso a toda esta información, pero aquellos que ya repiten con las estrategias, se acuerdan que veíamos que podíamos vigilar a los grandes profesionales del mercado a través de muchísimas herramientas. Una de ellas era la página del CME Group. Entonces ahí simplemente nos vamos a ir a datos, volumen, open interés, que es lo que nos interesa, cuánto volumen, cuánta negociación de interés abierto. ¿Se acuerdan que las negociaciones de interés abierto son aquellas
operaciones que están todavía abiertas y no han sido cerradas. Por tanto, están siendo mantenidas normalmente por un interés comercial por parte de los especuladores. No tanto así por los operadores que son comerciales, que lo que hacen es operar cubriendo sus necesidades de sus activos de bien importación, exportación o sus fábricas, etcétera. Pero el especulador, el que veíamos en el Commitment of Traders como non comercial, ese sí que si tiene operaciones abiertas va a ser por interés especulativo. Entonces nosotros, vigilando cómo se van posicionando ellos, vamos nosotros a poder saber si el mercado va fuerte o va débil en el sentido que está dirigiendo el precio. Fijaros que habíamos dicho que una vez que atravesaba el flujo de órdenes iba a buscar iba a crecer rápido hasta el nivel desequilibrado, más desequilibrado, y que se iba a detener en el siguiente nivel. Aquí no vamos a ver dónde está el siguiente nivel. Ya sabéis que en el entrenamiento, o sea, en el webinario, en la masterclass de Elevado tu clase al siguiente nivel, lo vimos, donde podíamos ver esos niveles de put y de call por parte de opciones, que se introducían muchísimos profesionales a operar ahí, y podíamos ver los niveles donde estaba más cercana la posibilidad de que el precio se detuviera. Bien, aquí lo que vamos a ver es cuánto de fuerte va el mercado. Si nosotros estamos viendo una tendencia bajista y estamos viendo que está prolongada, que además rompe zonas de niveles relevantes en el flujo de órdenes, en el libro de órdenes, y queremos ver el institucional cómo se está posicionando y cómo se está colocando. Nos vamos a ir a volumen interés abierto, pinchamos, y si nos permite la línea, pues lo que vamos a buscar en este caso es futuros de Forex. Aquí tienen también de agricultura, energía, de acciones, tasas de interés, etcétera, etcétera. Podemos coger futuros, opciones y forwards o solo futuros, ¿vale? Pero lo que vamos a ver en cualquier caso, una vez que abre, es buscar, por ejemplo, imagínense que estábamos viendo en el ejemplo en el euro, ¿no? Queremos ver cómo se está, o bien si se está saliendo o si está incrementando el número de operaciones, tanto de compra como de venta. Entonces, sabían que les comentaba el otro día que el interés neto era la diferencia entre las entradas en largo, las posiciones abiertas en largo por parte del institucional y las posiciones abiertas por parte de los institucionales en corto, en venta. Por tanto, lo que vamos a ir buscando es ver cómo va variando lo largo de los días. ¿Para ver qué? Para ver si a lo largo de la semana, incluso a lo largo de semanas anteriores, nosotros tenemos que vaya disminuyendo esas compras, es decir, hay menos presión en compra. Está claro que si el institucional es el único que puede empujar el precio hacia arriba y empieza a desaparecer del mercado, se sale, es decir, ya toma sus posiciones, se sale del mercado, lógicamente, pues el mercado no va hacia ningún lado, ¿no? Ya deja de hacer presión de compras y no entra mucho más capital en compras, y entonces el mercado está abocado, aunque siga creciendo el precio, pero está ya abocado un poquito al agotamiento, y es un mercado débil. En caso de tendencial bajista, el mercado vemos que ha superado niveles de flujo importante, va a buscar niveles más bajos, pero vemos aquí día a día que lo que están haciendo es retirarse de esa presión de venta porque cada vez tienen menos volúmenes negociados en venta. ¿Qué quiere decir que tienen menos volúmenes negociados? Que en un nivel superior tenían muchos más contratos abiertos todavía sin tomar ganancia, porque esperaban lógicamente que el mercado les diera un poquito más de cantidad de rentabilidad, ¿no? Se moviera un poquito más a la baja, y lógicamente cuando ya ven que tienen contrapartida para poderse salir, y sobre todo cuando ven que el mercado ya no da mucho más de sí, es lógico que se intenten retirar. Entonces nosotros a través de estos datos lo vamos a poder ver. Mire, fíjense que les he señalado aquí Euroforex futuros, y lo que nos interesa son estas dos últimas filas. Vemos las filas, son las filas, si subimos un poquito hacia arriba veremos que son las filas del Open Interest y del cambio de signo del Open Interest. Acuérdense, si no, el que no se acuerde y asistió al entrenamiento, a la masterclass que el otro día para el Profirm, y la que repetimos mañana, y si no, el que tenga oportunidad que se registre, si no lo ha visto. El
que ya la tiene y el que tiene acceso a la grabación, acuérdense de lo que era el cambio de signo. Significaba que si estábamos en largos, largos menos cortos, era positivo, significaba que había más largos que cortos por parte del institucional, es decir, había más compras. Y que cuando cambiaba de signo y empezaba a ser negativo, significaba que había más ventas. Por tanto, nosotros vamos a ver qué valores nos está dando. Volvemos a buscar por aquí, a ver si no se me escapa, porque con tantos datos vamos a irlo buscando. Euro dólar, futuro. Aquí lo tenemos. Ven ahí que hay un Open Interest y aquí de 1726. Esto es del día de hoy. Ven aquí que nosotros podemos seleccionar, o sea, del día 21, ¿vale? Del final del día 21, no es del día de hoy. Pero podemos ver del día 20, del día 19, del día 18, del día 17. Así nosotros podemos ir determinando cómo ha ido disminuyendo o cómo ha ido aumentando. Veamos, por ejemplo, del día 21, el día previo. Ya saben que va con unos días de retraso, puesto que la información se entrega por parte del institucional el martes y se interpreta el viernes a través del informe COD, pero ellos tienen incluso hasta 96 horas para poder informar, dependiendo en el tipo de negociación que realicen las operaciones. Sobre todo si se realizan a través de dark pools, etcétera, etcétera. Si lo hacen a través de cierres centralizados, pues lógicamente informarán rápido día a día, pero si no tienen unos días para poder negociar. Mire, fíjense aquí que aquí todavía teníamos el día anterior, ¿ven? Teníamos 9.455, era positivo, y sin embargo ahora tenemos un cambio de signo. ¿Qué significa eso? Que ha cambiado de manos. No significa de repente que el mercado vaya a cambiar. Quiero decir, este cambio se va produciendo en los días a medida que hay intraliquidez en el mercado que le permite salirse. Es decir, justo en los cambios puede haber algún día que sea positivo, al día siguiente negativo y al día siguiente positivo otra vez. Pero yo quiero que se fijen en una cosa. Aquí tenemos 9.000 positivo. Si yo me voy al día anterior, si yo me voy a final del día anterior, las negociaciones que se hicieron, las operaciones que estaban en abierto, si se fijan, va a haber un cambio importante. Ven ahí, menos 66.000. ¿Qué significa eso? Que había muchísima presión de venta que desapareció. ¿Por qué? Porque se salieron de las ventas. Se salieron en forma de compras. No es necesario que sean compras agresivas, simplemente la salida de la venta. Ya saben que la devolución al mercado es con un contrato de compra. Vendieron en el momento de vender, se salen con unas compras. Por eso es que cuando cierran sus operaciones de ventas y las cierran de manera masiva, lógicamente al día siguiente está un movimiento, o sea, un open interest normalmente, como les digo, positivo, en caso de que haya habido un cierre masivo de órdenes. Lo volvemos a ver aquí el día siguiente. Sé que les estoy insistiendo mucho en esto, pero es que es extremadamente importante que lo puedan entender, porque realmente les va a dar muchísima información relevante. Ven aquí, de 66.000 pasaba a 9.000. Bien, ¿qué vemos nosotros en el mercado? Vamos a ver si nos permite el MetaTrader y no nos come mucho consumo de datos. Y les voy a compartir lo que estaba haciendo en tiempo real el eurodólar en esas fechas. Yo no sé si ustedes recuerdan o si alguno puede tener acceso al MetaTrader a través de sus carteras, a través de sus plataformas, podrán ver que el mercado venía bajando con fuerza, ¿verdad?, en estos días pasados, y de repente se detuvo, y entonces es lo que vamos a ver. Vamos a abrir ahora les voy a compartir el gráfico, permítanme un momentito. Vamos a abrir un gráfico de eurodólar y lo vamos a poner en limpio y ahora les comparto. Vamos a ponerlo en diario.
Y ahora ya les puedo compartir. Vamos a ver si pueden seguirme. A lo mejor ralentiza un poquito el sonido. Miren, aquí ven ustedes cómo, no sé si están viendo ya la MetaTrader. Me avisan en cuanto la vean, por favor. Ya se ve la MetaTrader, perfecto. Miren, no se ve muy claro para como lo claro que yo se lo suelo poner, ¿verdad? Pero fíjense, hablábamos del día 20, 18, 19, 20, 21, ¿verdad? Fíjense las negociaciones que teníamos grandes, los volúmenes grandes que teníamos, de repente el precio cae, sube y vuelve a caer. Entonces ahí tenemos la variación de cambio de signo, todas las contrataciones que había en largo, que se cerraron y que finalmente el gráfico lo que nos dio fue que ante la pérdida de esa presión se produjo un movimiento de retroceso bajista. ¿Hasta dónde? Fíjense que el flujo de órdenes nos lo va a identificar bastante bien. Esto es en diarios. Si yo en lugar de en diarios se lo pongo en H1, lo van a ver más fácil, o en H4. Mire, ven aquí, este movimiento de un día era este, el alcista, la bajista, nuevamente alcista y el día de hoy subida bajada, ¿de acuerdo? Tenemos que se detiene aquí, quisiéramos saber por qué. Nosotros tenemos desde la semana del 20-21 que teníamos, ¿se acuerdan ese movimiento del Open Interest abierto que luego se cerraba? Ven aquí las mechas. Si ven los volúmenes donde se ha negociado, la gráfica nos lo dice claramente. Vemos aquí, en la parte alta, si nosotros aplicáramos incluso un indicador de tipo OFA, de los que nos van indicando en la vela dónde han sido las negociaciones, en qué nivel, veríamos que aquí se estaban negociando ventas. Si nosotros nos vamos a periodos más pequeños, lo veremos igual porque veremos agotamiento. Ven ya las velitas más pequeñitas, menor negociación de volumen y las velas no van a ninguna parte. Si nosotros en este nivel, fíjense qué volumen tan grande, realmente el institucional, fíjense que cerró muchísimas operaciones en este día, ¿verdad? Cambió de 60.000 y pico a cerca de 9.000 y algo. Bien, si ustedes están viendo aquí estos niveles tan grandes, la gráfica sin necesidad prácticamente de ir a lo que es el Open Interest les está diciendo lo que está ocurriendo, puesto que si el institucional con ese volumen tan grande de dinero no estuviera saliéndose del mercado en las compras y además entrando en ventas, el mercado saldría disparado hacia el alza, ¿verdad? Y sin embargo no es así. Son velas muy pequeñas, normalmente con rechazo en la vela, es decir, el cierre ha sido incluso inferior a la apertura, por eso se dibuja de rojo, y la siguiente vela todavía sigue bajando. Es decir, ven aquí el Open Interest realmente ha ido disminuyendo porque ha habido menor participación tanto al contrato al alza como realmente se han ido incrementando las operaciones en negativo. Entonces, en negativo me refiero a las operaciones en venta por parte del institucional. Tengan en cuenta que esas operaciones de venta no son operaciones agresivas de venta. Hay que tener en cuenta que el institucional, la operación de venta que se realiza, aunque aquí le marque el volumen, no significa que la mantenga de manera continuada con el objetivo de sacar un rendimiento. Puede ser simplemente resultado de compras anteriores en niveles inferiores y que ya se está saliendo el institucional en forma de venta. ¿Qué vemos nosotros en el Open Interest? Esa disminución. Cuando el institucional se está saliendo, ya hay menor Open Interest. Se ha salido de una manera muy importante del mercado. Veíamos aquí que se había tanto salido de estas en long, que de repente empezaba a ser short, como después se salía de short y teníamos los últimos días en long con un volumen mayor de contratación positivo. Ven, sin embargo, el mercado lo que está haciendo prácticamente es un doble techo, lo podemos ver más, haciendo más ajustado lo que es el precio. Ven ahí, vemos negociaciones grandes cuando el precio está encontrando liquidez, lógicamente cuando hay euforia compradora por parte de alguna noticia y sin embargo lo que está haciendo el institucional es salirse cada vez que tiene la oportunidad. La gráfica nos lo demuestra muy fácilmente, aquí es detectable.
¿Qué quiere decir eso? Dirán, bueno, Isabel, entonces, ¿por qué estás en compra? Bueno, partiendo un H4 para periodos inferiores, es un mercado que está ciertamente un poquito agotado en lo que lleva de semana. Bien, no quiere decir que en un periodo superior estamos en una fase acumulativa y puede ser un precio interesante para compra. Incluso si cae, el precio puede seguir siendo interesante para compra, para más largo plazo. ¿Se acuerdan del posicionamiento que hablábamos de los entrenamientos de élite en Forex de Isabel Nogales? Que nos posicionábamos a largo plazo y con una técnica, con un método para facilitar emular al institucional, pero sin correr el riesgo de que la cuenta se quebrara. ¿Se acuerdan de ello? Bueno, ya ven ahí como esa negociación de Open Interest la hemos visto claramente, ese cambio de signo, cómo está cambiando. No significa, les digo, que si el mercado es fuerte, esto se detenga. Quiero decir, ante un mercado alcista fuerte en el que sigue entrando capital comprador, a pesar de que el institucional tenga contrapartida para salirse, es decir, tiene a quien soltarle la posición que él ya llevaba en compra, lo que pasa es que se lo suelta a alguien que tiene una cuenta pequeña, que no está capitalizado y que no podrá ir muy lejos, puesto que no va a seguir inyectando capital al mercado en compra. Por tanto, el mercado no va mucho más allá. Ven que el institucional siempre va a hacer esa salida del mercado cuando haya liquidez. Cuando haya liquidez, aquí lo ha hecho. Si el institucional se está saliendo en el corto plazo, esto no va con muchas miras al alza, a pesar de que a largo plazo sí ocurra. Ha ocurrido aquí dos noticias en las que ha intentado moverse al alza, sin embargo el institucional ha disminuido sus posiciones. Ven que los volúmenes negociados cada vez son menores, puesto que ellos ya están soltando esas posiciones al mercado en manos de gente que no tiene el capital suficiente para seguir haciéndolo crecer en el muy corto plazo. En el muy corto plazo. ¿Qué quiere decir? Lógicamente, si ellos están soltando esas posiciones en venta y el inversor que queda en su lugar comprando no sigue inyectando dinero en compra, el mercado no le queda otra que caer por debilidad. Por tanto, a nosotros nos está informando acerca de cómo nosotros posicionamos. Estamos viendo un mercado que va subiendo, que le cuesta subir, que además en análisis técnico, quien lo está haciendo análisis técnico para corto plazo, está viendo que no ha roto todavía ningún nivel importante, relevante, que tiene niveles superiores más importantes que les va a costar trabajo atravesar, que le van a servir de resistencias, que las podríamos ver en el flujo de órdenes, y entonces nuestra posición lógica aquí sería en ventas. Pongamos por aquí para que lo vean ustedes. Muy a corto plazo, ya le digo, estamos en un entorno de acumulación. A ver si me permite cambiarlo de color, porque si no, no van a ver la letra. Ahí, en ventas. ¿Cuándo entraríamos nosotros en ventas? Lo ideal es entrar al cierre del día. Al cierre del día. Sí que es verdad que se puede negociar. Yo en este caso siempre saben que ustedes, por lo menos en esta cuenta, estoy negociando más a largo plazo con este método que nosotros conocemos, que nos da tan buen resultado y tan buena rentabilidad a largo plazo y que nos da una estadística bastante buena de aciertos, ¿no? Que es el que yo les intento enseñar en mis entrenamientos. Pero al corto plazo nosotros entraríamos en ventas. Mucho antes que quién, mucho antes que aquel que por análisis técnico tuviera que esperar a que rompiera esa zona de soporte. Fíjense que el precio, vamos a retirar esto de aquí, fíjense que el precio nos está indicando debilidad. No significa que mañana llegue cualquier noticia y empuje el precio hacia arriba, pero es un mercado débil, que no ha superado un nivel importante alcista. Y aunque va empujado por noticias, rápidamente vemos al institucional que se está saliendo probablemente de compras que haya realizado por aquí, en esta caída, en la que encontramos un nivel grande, importante de volumen negociado, aprovechando la liquidez de un movimiento de pánico, un movimiento de caída del precio para ellos comprar y que luego se han ido saliendo, han permitido que el precio suba un poco y se han ido saliendo poquito a poco en cada oportunidad que han tenido. Fíjense los máximos
Los volúmenes grandes nos los están dando los máximos, no nos lo están dando los mínimos. Recuerdan que siempre les digo que observen el volumen donde está, ¿verdad? Fíjense, los volúmenes que se están negociando no son en los mínimos, sino que son en los máximos, lo cual quiere decir que el institucional en un momento dado se financió en compras y viendo la debilidad del mercado se está intentando salir para no quedar atrapado arriba. Por tanto, nosotros, tanto desde este primer movimiento, mucho más confiable este segundo movimiento, que ya nos daba este nivel importante en análisis técnico, sería lo que llamamos el doble techo. ¿Se acuerdan que les decía que había lo que era la clímax, la falla, lo que es la trampa y lo que es el doble techo? Para la hora de observar a nivel gráfico, a nivel de análisis técnico, pero simplemente con el flujo de órdenes, es que nos lo está diciendo muy claramente dónde está habiendo el intercambio de dinero. Previamente, antes de llegar al nivel máximo, ya el institucional se está saliendo desde aquí. Ya lo ven ustedes que mientras va subiendo, fíjense que siempre lo van a ver al institucional cuando la vela es más alcista, cuando más eufórica es, o cuando las velas son más bajistas. Ya al final estará liquidando en velas que llaman ustedes de indecisión, que en realidad prácticamente es un nivel clave de liquidez, donde encuentra liquidez, y entonces las velas no se mueven a otro nivel de cotización, en ese mismo nivel se produce todo el intercambio. Pero realmente donde encuentran contrapartida líquida para salir de sus posiciones de grandes carteras es justo, pues como ven aquí, en los momentos de euforia o en los momentos de pánico. Y son los momentos en los que realmente van a ver los volúmenes mayores, porque es cuando el mercado les da mayor contrapartida para poder salirse o entrar en el mercado, en caso de que sea su interés. Bien, entonces nosotros, como ya les digo, el que vaya siguiendo lo que son mis indicaciones ya sabría desde hace tiempo, creo que además es un ejercicio que he compartido con ustedes, mis alumnos, los que están hoy aquí, algunos de ellos, en el grupo de capacitación de trading, como yo les decía, si realmente se estaba agotando en corto plazo o no, si teníamos que seguir entrando o podíamos aprovechar cualquier movimiento de corto plazo. Ojo, operaciones intradiario en ventas, viendo lo que ya el institucional lleva haciendo durante toda la semana. Bien, el análisis técnico que nos determinaría. Fijaros, si nosotros entráramos por análisis técnico, es posible que entráramos tarde. Tendríamos que esperar a la rotura de esta línea de tendencia y el testeo, es lo que indica el análisis técnico. Bien, yo les digo, otros analistas técnicos lo que utilizan es el Fibonacci para determinar que después de esa fase expansiva, aunque ha sido errática, porque tengan en cuenta que estamos en contracciones de una expansión bajista, que todavía seguimos siendo bajistas, se vendrían hasta un nivel 38 o un nivel 50 relevante Fibonacci, que también lo utilizan muchos analistas técnicos, y el hecho de que haya la mayoría de la gente que coloca y condiciona sus posiciones en base a análisis técnico y en base a expansiones y retrocesos del Fibonacci, hace que tengan sentido esos niveles. Verán que si rompe ahí, lógicamente va a llegar hasta ese nivel de 30 o 50 que llegaba por aquí, pero sin necesidad de Fibonacci, que es una herramienta al fin y al cabo sintética. El mercado nos lo está diciendo. Fíjense que aquí yo quiero que primero lo vean con el ojo y luego lo veamos con el flujo de órdenes. Nosotros, con un ojo entrenado, vemos que aquí tranquilamente ya se ve, aquí se ve un nivel de acúmulo de órdenes donde el precio ha parado, ha habido intercambios grandes y sin embargo el precio no se ha movido ahí porque hay un nivel relevante de órdenes en el libro de órdenes. Por tanto, tiene que atravesar primero ese nivel de soporte. Bien, una vez atraviesa ese nivel de soporte que tenemos ahí, fíjense que además viene de previo, ya hay acúmulo de órdenes ahí, en el flujo de órdenes saldría que hay un nivel relevante de soporte. Una vez que lo rompe, va a ir a buscar el siguiente, y el siguiente, ¿dónde está? Lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos, unas negociaciones grandes, importantes, ha habido en ese nivel. Ven ustedes que es muy fácil detectar dónde se termina cualquier expansión o cualquier contracción o cualquier nivel, es muy fácil detectarlo porque se termina y reversa. Es mucho más difícil detectarlo cuando es un acúmulo en un nivel donde se concentran las órdenes, pero se ve, si ustedes lo hacen pequeñito,
lo más pequeñito posible, ustedes lo van a ver como borrones. Como borrones, ¿lo ven ahí? Los borrones. Se ve como borrones. Si lo viéramos en blanco y negro, se verían como manchones de tinta. Bien, vamos a verlo ahora con el flujo de órdenes. ¿Se acuerdan que para poner el flujo de órdenes teníamos que poner nuestro indicador, pasarlo al gráfico, permitir DDL, importación, y luego teníamos que seleccionar, lógicamente, la zona que queríamos analizar. Vamos a analizar esta zona de aquí. Veremos que un montón de concentración de flujo de órdenes se va a dar en este nivel. Se ha dado un intercambio, pero el nivel relevante que yo les decía, lógicamente lo tenemos ahí, ¿lo ven? Que ya se nos veía claramente a la vista, porque eran muchas órdenes acumuladas que se habían cerrado en ese nivel, pero que incluso venía de valores previos. Bien, y luego vemos, como les decía, este siguiente cúmulo de órdenes es donde muy a corto plazo el precio, si atraviesa esto, va a ir a buscar. Tengan en cuenta que como estamos en una zona de acúmulo de órdenes a largo plazo, puede regresar el precio a niveles previos y sin embargo sigue siendo interesante para la compra. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros entramos viendo esta debilidad del mercado muy a corto plazo y entramos en ventas aquí, o mejor aquí, después de superar este nivel, va a ir a buscar, ven ustedes el desequilibrio que hay aquí, no tiene órdenes suficientes, va a ir a buscar este nivel de aquí. Entonces simplemente ustedes cogerían un pequeño intradiario o quizá a lo mejor tarde un día o dos, tal vez quizá, no más, hasta este nivel donde ha habido muchísimas negociaciones, donde encontraría muy cercano en el tiempo una zona importante y relevante de soporte que llamarían ustedes. Simplemente no es más que en el libro de órdenes a este nivel, como ven en el 116.814, en ese nivel tenemos suficientes órdenes acumuladas, es un nivel relevante donde muchísima gente va a colocar sus posiciones. Pero comentábamos el otro día también, y utilizando una nueva herramienta que nos compartía el CME Group, tenemos lo que es el mapa de calor. Tenemos sentimiento de Ilintal, mapa de calor, a ver si lo encuentro por dónde estaba, porque no me sé de memoria la dirección, pero teníamos el heat map. ¿Se acuerdan ustedes que compartíamos lo que era el nivel de opciones, el nivel de compra de opciones, de venta de opciones, y nos indicaba claramente la negociación para unos niveles de 116? Entonces ahí, si es justo, estamos viendo a través del flujo de órdenes, a ver si dándole para atrás, que lo tuve hace un par de... Aquí tenemos el heatmap, Open Interest Heatmap Agricultural. Se lo voy a pasar a través del chat para que si lo quieren copiar. ¿Me permiten un momento? Bueno, pues me dicen por ahí que los buscaron, pero porque los buscaste mal, ya verás. Ahora te van a salir. Aquí tienen el Heatmap, lo buscamos por, lógicamente seleccionamos producto y nos vamos a Foreign Exchange, intercambio de divisas, nos vamos a los pares mayores euro-dólar y ahí nos va a reflejar en el mercado de contrato o sea, en las opciones, donde hay niveles relevantes, ven ustedes 16.50, 16.80, ahí tenemos niveles relevantes, donde se está viendo un intercambio, un desequilibrio entre compras y ventas. También lo tenemos en el 119, un nivel importante donde hay desequilibrio entre compras y ventas, donde no se ponen de acuerdo y probablemente ganen las compras o las ventas. Incluso puede haber ventas de calls, ¿vale? No significa, pero sí tienen ahí ese nivel y ese nivel. Entonces estábamos en la gráfica, estábamos viendo, les comparto nuevamente la gráfica,
Les comparto nuevamente la gráfica y vemos que corresponde justo, si se fijan, con los niveles. De aquí hasta aquí, estos niveles se corresponden prácticamente con los valores que nos indican en esas opciones. No quiere decir que sea un nivel concreto. Tengan en cuenta que cualquier nivel de negociación que ustedes tienen, es una zona. No es un punto concreto del mapa dentro de las cotizaciones. Es una zona donde ha habido un intercambio. Fíjense que aquí hay una zona. ¿Ven? Todo esto es una zona que le va a costar atravesar al precio. En prácticamente la semana anterior, la semana previa, pero si nos vamos a un estudio todavía de dónde ha sido la concentración mayor de órdenes de un periodo superior, nos daremos cuenta que probablemente más a largo plazo, donde vaya a buscar el precio, la corrección, el primer nivel, este sería corto plazo, este sería a segundo plazo. Si se fijan ustedes en estas semanas anteriores, los que hayamos estado estudiando lo que son los puts y calls dentro del CME, nosotros veríamos que teníamos al nivel 1.15 bastantes negociaciones de compras de call, que era un nivel muy importante. De hecho, fíjense que cuando regresó casi a ese nivel prácticamente, donde hubo ya ese intercambio, ese equilibrio, y luego subió al alza nuevamente. Ya les digo que aquí encuentra debilidad. Nosotros a corto plazo, si rompe esta zona de soporte pequeñita que vemos aquí en el flujo, pondríamos nuestra orden de venta, iría a buscar este nivel. Bien, nosotros desde aquí, yo por ejemplo, saben ustedes que yo la compra mía y la venta mía es bastante agresiva, y yo ya cuando veo lo institucional posicionarse en ventas a través de las gráficas, yo ya entro aprovechando incluso este pequeño nivel. Fíjense que ya el volumen nos lo indicaba, que ellos aquí ya estaban vendiendo, entonces yo aquí ya estoy vendiendo y aprovecho este primer movimiento. Ustedes seguramente necesitarán este segundo movimiento para entrar con más seguridad, que nos haga un doble techo, porque lo que conocen es el análisis técnico. Pero lo ideal, este lo voy a quitar porque son muchos datos, probablemente vayamos muy retrasados con el sonido, entonces lo voy a retirar. Bien, nos vamos a quedar solamente con este. Y entonces, nosotros en el momento que vemos al institucional ya nos podemos posicionar. Simplemente vamos a coger parciales de largo plazo. Podríamos haber cogido este parcial en venta, podríamos haber cogido este parcial en venta. Fíjense que quiero que observen una cosa. A pesar de que nosotros entraríamos en venta en estos cortos plazos, fíjense que este mínimo es mayor a este. Eso significa que todavía hay presión compradora. ¿Se acuerdan que decíamos que más a largo plazo estábamos en una fase acumulativa? Todavía hay presión compradora. Lo ideal es que rompa esa zona para ya entrar en venta. Siguiente nivel de corto plazo, este puede ser para la salida de la venta. ¿Qué observaríamos nosotros aquí? Cuando el precio fuera llegando, tendríamos que observar un volumen importante donde el precio se detuviera, para determinar o bien que hay una salida de las ventas por parte del institucional que nos está indicando los valores de Open Interest que hemos visto ahí, los cambios de signo de salida de presión de ventas, o bien acúmulo de órdenes agresiva de compra. Tengan en cuenta que a largo plazo se llevaba ya semanas posicionando en compra. Vale, ahora vamos a algo un poquito más sencillo, algo que quizás ustedes conocen más y con lo que se puedan manejar mejor, pero la forma profesional de atacar el mercado es como les digo esto. Lo que les comentaba es que siempre que el precio esté por encima de un acúmulo de órdenes dentro del flujo de órdenes a nivel importante, vamos a considerar que está alcista, especialmente cuando este POC que tenemos aquí, este nivel de equilibrio de intercambio de órdenes, donde se ha producido el mayor número de volumen de intercambio, está en unos niveles inferiores y el precio está muy superior. Es decir, si nosotros esto, en lugar de verlo aquí en el medio, lo normal es que el mercado vuelva a regresar al medio porque aquí no encuentra muchos valores de intercambio, ni aquí tampoco, aunque viniera la parte de debajo, tampoco encontraría muchos, acabaría viniendo a nivel medio. Pero si nosotros este acúmulo,
posicionamiento de flujo tan grande, en lugar de tenerlo aquí, lo tuviéramos aquí, todavía con mayor intención diríamos que el precio durante esta, si fueran de una hora, por ejemplo, en este día sería alcista. Por tanto, nos cabe esperar que al día siguiente se mantenga la tendencia. Ya les digo que si tienen que observar que el volumen de negociación cada vez es menor. Bien, están negociando la venta, pero cada vez están negociando menos. Y observan que este mínimo es mayor que este, a pesar de que no tiene apenas volumen, esa parte última no tiene apenas volumen, significa que no hay volumen comprador, pero que tampoco hay volumen vendedor importante. Tengan en cuenta que no hay volumen importante por las horas que son. El mercado de la sesión americana está a punto de cerrar. Entonces, ya saben que durante el mercado asiático apenas hay prácticamente un 7% de las negociaciones del volumen total. No se va a mover mucho el mercado, puede pararse a reposar ahí y mañana con el nuevo volumen iniciar una corrección alcista. De momento estamos viendo, eso sí, debilidad, que se están saliendo de las posiciones de compra. Bien, muy a corto plazo para negociar. Vamos ahora a otro tipo de negociación muy sencillita que les va a servir y la vamos a ver en el MetaTrader, a ver si puedo compartirles. ¿Están viendo el MetaTrader, verdad? Sí, creo que sí. Vale. Vamos a ver si les puedo compartir un gráfico limpio. Nuevo gráfico, eurodólar, este le cerraríamos para no sobrecargar de datos. Y vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a ir a un H4, por ejemplo. Bien. Y a mí me gusta ponerlo, me sufre menos el ojo, me gusta poner la plantilla precio limpio y volumen. Saben que yo soy muy buena con el volumen, me gusta verlo en casi todos mis gráficos. Y perdonen que no tengo abuela por decir que soy muy buena, pero ya son muchos años. Aquí yo lo veo mucho más claro lo que les decía antes. Ven ustedes las mechas de rechazo, si no ven otra cosa. Nosotros tenemos que observar simplemente cuando el institucional está interesado en compras, si está entrando aquí mucho volumen, el precio se dispara hacia arriba. Sin embargo, veíamos mucho volumen ahí, el precio no se disparaba y sin embargo lo que veíamos era rechazos en las mechas alcistas, en el volumen, las velas pequeñitas. Sin embargo, el volumen grande se daba en el crecimiento de esa vela tan importante, donde había un movimiento de compra por parte del trader retail que entraba comprando el mercado, bien por una noticia, por lo que fuera, y aprovechaba el institucional. En ahí se ve muchísimo más claro. Miren, la negociación que yo les quiero comentar, si quieren utilizarla, es una muy sencilla. Yo les digo siempre, me gusta mucho la media móvil de 34 y es fácil de entender porque yo le aplico al cierre, al alto y al bajo. Pongo 3, ¿vale? Solamente voy a aplicar una. A mí esta media móvil de 34 me sirve muy bien para determinar tendencias. Yo quiero que nos vayamos, miren aquí, una fase de reacumulación de un movimiento de expansión-contracción. El cierre de la contracción nos ha dado la entrada de la salida de la acumulación para muy corto plazo. Pero miren, aquí es más evidente, lo vamos a dar, a ver si podemos las propiedades para que no se mueva el gráfico. Y nos permite verlo aquí que se ve más claro, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo nos está indicando después de una distribución. Fíjense cómo se daban las distribuciones, ven las partes altas. El precio no va más porque se va saliendo el institucional, como al final rompe una zona de acúmulo de órdenes y vemos cómo va a buscar niveles inferiores donde encuentra liquidez, que es donde se detiene, ¿no? Y luego, después de esa tendencia bajista, nos da la media móvil de 34 una entrada muy buena a la salida de la acumulación, pero nos da también una entrada muy buena a la salida de la distribución. No quiero decir que con la de media móvil de 34, que no significa que porque rompa la 34 va alcista o va bajista, no funciona así, no. Pero teniendo en cuenta que las medias móviles
lo que hacen es calcular la media aritmética, la simple, por ejemplo, la media móvil simple, lo que calcula es la media aritmética del cierre, del valor de cotización de cierre de las últimas 34 velas. Ahora yo quiero que ustedes vean esta herramienta con mis ojos, no con los ojos a los que están acostumbrados. Fíjense que si nosotros nos está dando el valor medio de las últimas cierres de las últimas 34 velas, quiere decir que si está muy alejado del precio de las velas, significa que la vela crece muy rápido la cotización en el precio respecto a su valor medio de las últimas 34. Por tanto, cuando nos está dando la entrada, vemos que las velas están muy cercanas a ella y luego se van separando. Para ustedes ver la fuerza tendencial les sirve el ver que esté más alejado. Si ven aquí esta distancia mucho más alejado, significa que lleva mucho más fuerza alcista, crece en menos tiempo, se ve claro, ¿no? Aquí crece mucho más rápido que aquí, por ejemplo, que decrece, ¿no? Tarda muy poco tiempo en subir, aquí también tarda muy poco tiempo en subir, luego las caídas son más lentas, ¿no? Entonces, vemos que hay distancia cuando ya el precio ya no va subiendo mucho, cuando ya no sube con fuerza en el tiempo, vemos que incluso la media móvil ya va horizontalizándose y además el precio se empieza a acercar cada vez más a ella hasta que finalmente lo atraviesa. Entonces la media móvil de 34 nos indica muy bien zonas de soporte y resistencias quebrados para periodos de H4, H1, para pares muy técnicos como puede ser el eurodólar o como puede ser la libra dólar sobre todo. La podemos utilizar simplemente para esos periodos, detectar más fácilmente cuando sale de una acumulación, cuando sale de una distribución. Bien, no significa, ya les digo, que con una sola media móvil lo vayan a utilizar. Yo la suelo poner 3. Suelo poner el alta, la baja y al cierre. De manera que me forma una especie como de ola que va acompañando al precio, pero ellas mismas ya me indican que durante un periodo inferior ha habido crecimiento del precio, al menos durante un periodo muy corto del tiempo, el precio ha tenido que estar creciendo de manera tendencial. No quiero decir produciendo una tendencia, pero sí de manera tendencial para atravesar desde el punto más bajo de las velas hasta el punto medio más alto de las últimas velas, ya en el tiempo se ha tenido que producir un crecimiento. Por tanto, simplemente que el precio atraviese estas 3 medias móviles, que no deja de ser la 34, ya me indica que en muy corto plazo ha habido crecimiento o alcista o en este caso bajista, suficientemente relevante. Luego, otra cosa que quiero que tengan ustedes en cuenta es que las negociaciones a nivel institucional, muchos cierran a fin de mes, alrededor de la media móvil de 21 se cierran muchas negociaciones por parte del institucional. Y luego hay la media móvil de 50 que utilizan muchos analistas técnicos para medio plazo. El alto, el cierre y el bajo prácticamente nos están dando valores desde la 25 hasta la 40, 40 y tantos en ese valor de la 34, ¿de acuerdo? No concretamente, pero sí un valor aproximado, lo cual quiere decir que nos está midiendo más a corto plazo, a plazo normal del cierre, y más a largo plazo que una 34 de cierre, la que estuviera en este caso. Bueno, en el caso alcista sería la de más corto plazo, la que está más cerca del precio, la de medio plazo, la de un poquito más largo plazo, ¿vale? Esta casi se correspondería con una 38,40. Fíjense también otra cosa que a mí me gustaría que observaran. Yo la tengo ya estudiada, pero si no, ustedes podrían hacer un estudio, que es lo mejor que pueden hacer, backtests en el mercado para ver cómo se comporta el precio. Y vamos a ver con qué coincide normalmente la media móvil de 34 cuando atraviesa. Fíjense que suele atravesarlo el precio cuando está cercana entre la 23 del Fibonacci. Bien, hay veces que el precio va un poquito más flojo y entonces toca entre la 23 y la 38. Es el primer retroceso grande que hace. Sabemos que cualquier posibilidad de nueva tendencia, aunque sea muy a corto plazo, al menos tiene que atravesar un tercio del movimiento anterior. El tercio está alrededor del 30%
o el 33%. Por tanto, si prácticamente la media móvil de 34 nos está determinando dónde ya se acerca ese punto, el atravesar las velas, la media móvil 34 después de la distribución, en este caso nos podría indicar una posible tendencia bajista. Fíjense que aquí no se da, porque lógicamente tenemos que tener sentido más de largo plazo, lo tenemos que estudiar primero a largo plazo. Bien, porque las contracciones del precio no nos van a dar un recorrido muy grande a la baja, lógicamente. Nosotros, ¿cómo vamos a saber distinguir eso? Nos podemos apoyar en otros indicadores. Nos vamos a apoyar en lo siguiente. Podemos aplicar un indicador oscilador de tipo MAC o un indicador de tipo CCI en el que vamos a buscar divergencias. Vemos aquí, por ejemplo, que rápidamente ya nos estaría diciendo la divergencia del precio, dónde salirnos en este movimiento bajista, ¿lo ven? Aquí el volumen nos está diciendo que ya hay compras y aquí también nos está diciendo que hay compras, ¿vale? Pero si no fuéramos capaces de ver el volumen que hay compra por parte del institucional, nos lo estaría diciendo más a largo plazo la divergencia por parte del MAC, en que sigue siendo una tendencia de proyección alcista y esto simplemente es la expansión y esta es la contracción. ¿Dónde tenemos que ver además un detalle? Tenemos que ver el crecimiento, dónde está la velocidad. Aquí ven que es más errático, el movimiento es más horizontal, bien, por parte de las medias móviles, y la estructura del precio en la contracción es mucho más errática que en la expansión, que se produce con más impulso. Si no son capaces de ver eso en las velas, que se producen en menos tiempo, con velas más grandes, y aquí se producen estructuras en zigzag más rápidamente, con velas más chiquititas, también podemos ampararnos en lo siguiente. Como les decía, el volumen nos determina también dónde se está comprando, pero también hay otro indicador muy interesante para saber si va con fuerza y es el Commodity Channel Index, el CCI, que podemos aplicar. De manera que sería un indicador para filtrar órdenes. Nosotros entraríamos en aquellas órdenes que una vez atravesado las medias móviles de 34, viéramos en ese nivel donde lo atraviesa que va con fuerza y se mantiene. Ven aquí que no se mantiene mucho, que a pesar de que vuelve a retroceder y baja un poquito aquí el precio, es decir, sí que nos baja, sí que podemos entrar muy a corto plazo, tenemos esta expansión previa con Fibonacci. Sabemos que llega prácticamente al 38 aproximadamente va a llegar, no hace falta que la mida, ¿verdad? Pero tenemos lo siguiente, fíjense que aquí hay algo muy importante. Prácticamente está metido en los niveles de entre 100 y menos 100, que no significa fuerza tendencial, pero sobre todo me llama la atención al ojo lo siguiente. El siguiente movimiento, aquí, el mínimo del CCI de la fuerza tendencial es mayor que el último mínimo, es decir, va con menos fuerza tendencial. Bien, nos lo decía ya el MAC, había menor fuerza tendencial que aquí en este nivel. Había menos fuerza tendencial en la bajada, hay muy poquita distancia al nivel cero. Eso utilizando el análisis técnico. Ya les digo que lo ideal es utilizar el flujo de órdenes y todas las herramientas que hemos visto antes. Pero a nivel técnico verían que es muy fácil salirse, es decir, entraríamos sobre todo en operaciones que fueran congruentes con el movimiento de largo plazo, es decir, aprovechando estas expansiones alcistas, no entrando a la venta, ¿no? Si entráramos a la venta, lógicamente andaríamos buscando, como les decía, niveles de volumen en los puntos bajos para ver dónde empieza o bien a salirse el institucional de la venta o bien a comprar de manera agresiva. Cuando se sale el institucional de la venta, deja de hacer presión a la venta, pero además cuando hace compras agresivas el precio lo que tiende nuevamente es a subir. Y luego podríamos, pues eso, filtrar la orden con el MAC, divergencias alcistas y sobre todo viendo estas divergencias también por parte del CCI, pero sobre todo más que las divergencias,
más que las divergencias es ver los mínimos. Si nosotros esto sigue creciendo con fuerza a la baja, lo normal es que no veamos esto aquí, sino que sigamos viendo esto, cada vez volúmenes más bajos, es decir, hay fuerza bajista, pero no esto. Esto significa una fuerza bajista, pero se pierde, fuerza bajista, pero se pierde tanto que ya ni siquiera llega al mismo nivel anterior, es decir, hay muchas compras que vemos en los volúmenes, el MAC también nos lo reflejaba con divergencia, y aquí aunque vemos que hay un movimiento tendencial bajista grande, ven que rápidamente se agota. Si quitamos este de aquí, ven aquí que ya el siguiente nivel, hasta donde se nos ha venido, se nos ha agotado totalmente, es más, es alcista, por encima de 100 ya es un movimiento alcista, ven que ha estado esto prácticamente horizontal. Cuando está horizontal no conviene utilizar la media móvil de 34, es un indicador para movimientos tendenciales, en horizontales puede dar mucho error. Entonces, cuando el mercado está cambiando de manos, es fácil que ustedes cierren utilizando esto, pero cuando lleva mucho tiempo bajando y luego revierte, ahí sí nos puede dar bastantes entradas. Y es más, lo podemos utilizar en los 8 pares principales. Principalmente les va a dar muy buenas entradas en el eurodólar, en la libra dólar. Simplemente la manera de utilizarlo sería a la apertura de la próxima vela, después de romper con un nivel de fuerza lo suficiente importante al alza tras una tendencia bajista, tras haber estado el CCI en la parte baja, lógicamente, es decir, ha habido una tendencia bajista donde se ha ido perdiendo fuerza y ya atraviesa el alza. Aquí entramos nosotros a la compra porque vemos que además rompe con fuerza alcista ya durante este periodo pequeñito, ha llevado fuerza alcista lo suficiente para entrar. ¿Dónde ponemos nuestro stop? Está claro al ojo que ahí hay un acúmulo de órdenes grandes. Si pusiéramos el flujo de órdenes se ve ahí, pero si ustedes no lo vieran, un nivel natural es este. Pero simplemente el ponerlo por debajo de la media móvil de 34 estaría bien. La media móvil de 34 les puede servir como guía para ir acompañando el precio a medida que el precio crezca, ir posicionando sus trailing stops a este nivel, puesto que ya ven que es difícil que lo atraviese mientras sube. Ya les digo, no así cuando está en horizontal, pero bueno, les puede servir para su trailing stop, irlo moviendo a medida que el precio va creciendo. Ahora bien, nosotros, una vez que veamos que el precio se empieza a acercar cada vez más, que veamos divergencias bajistas, nosotros nos vamos a salir, vamos a esperar qué ocurre. Si estamos en un periodo largo, en acumulación, lógicamente lo que nos interesa en el ciclo del precio es una acumulación, vamos a esperar este movimiento sin hacer nada y esperar a ver qué ocurre en el siguiente movimiento. Si vuelve nuevamente a entrar al alza y vemos que no había mucha distancia desde el nivel 0 y que aún había divergencias de largo plazo, volveremos a entrar en el punto en el que realmente rompe al alza nuevamente. Obviaríamos esta caída del precio porque tiene sentido en una estructura mayor alcista. Bien, entonces nosotros vigilaríamos los volúmenes. Cuando el precio cae, volúmenes de parada, volúmenes climáticos, los hemos visto en los entrenamientos, ¿verdad? Y entraríamos con la rotura de la línea de las 3 medias móviles siempre que nos diera un valor importante el CCI. Si no nos lo da, fíjense que aquí este primer movimiento no nos lo da, ¿lo ven? No nos da ahí el CCI un valor de fuerza importante, al contrario, fíjense que ha habido una limpieza de ventas por si acaso en este nivel, ¿no? Se han salido de la presión de compras y han esperado a ver si el mercado hace algo más. Pero ya se ha iniciado nuevamente este movimiento. Sabían que iba débil porque lo hemos estado estudiando antes con el flujo de órdenes, ¿verdad? Pero aún así tiene recorrido. Desde aquí ya sí sería el nivel interesante para entrar en este siguiente movimiento. Ya rompe al alza con fuerza. Además el MAC ya nos está dando otro filtro, ya ha roto. Fíjense, ¿se acuerdan que siempre les digo que cuando rompe el nivel 0 está rompiendo una zona de soporte o de resistencia? En este caso está rompiendo una resistencia importante que está a este nivel. Se ve claramente al ojo. Bien, en ese nivel aproximadamente, en ese, ha roto una resistencia y ya nos entra en positivo.
Bien, entonces nosotros entraríamos nuevamente a la compra, habríamos obviado esto o hubiéramos sacado con muy pequeña ganancia de intradiario, puesto que el movimiento, según estructura del precio, lógicamente por ciclo el precio es alcista, y entraríamos hasta donde, siguiendo el precio hasta que volviera a romper a la baja, atravesando nuevamente las medias móviles, saliera por la última inferior. Bueno, yo creo que ya por hoy les he enseñado un par de ellas. A mí me gustaría que ustedes la aplicaran en periodos largos, en backtest, sobre todo, por el hecho de que practiquen con ella, que vean que le cojan fiabilidad. Fíjense, yo siempre les dirijo mis libros, donde pueden encontrar estos tipos de estrategias. En estos 3 libros, todo sobre Forex, teoría y práctica, Forex, estrategias de inversión y day trading y scalping, pueden encontrar más detallado y explicado algún tipo de operativa de las que acabamos de hablar aquí. Luego, para los que son nuevos, el día de hoy nos acompañan, simplemente comunicarles que cada mes sacamos un grupo para los entrenamientos. Los entrenamientos son mi visión del mercado como trader profesional, con herramientas de trading profesional adaptadas a lo que conoce el trader retail para hacerlo aplicable y óptimo a cuentas pequeñas. Entonces, si alguien realmente quiere optimizar su operación como lo hacemos los profesionales, pero desde cuentas pequeñas, y generar realmente grandes ganancias, como pueden ver aquí en las gráficas, pues simplemente que ponga interés en informarse dentro de Forex al alcance de todos y si acaso pues aplicar, registrarse en los entrenamientos. Yo les recomiendo, chicos, que empiecen a poner en práctica estas herramientas de estrategias que les he enseñado hoy. Sé que no son muy habituales, quizá tengan que volver a ver el vídeo para entenderlas un poquito mejor, pero cualquiera de ellas les va a dar una rentabilidad muy grande. Yo tengo alumnos que han conseguido un 5000% con esta última que les he explicado, sobre todo saliéndose cuando ya la divergencia indica que el precio no va más o que hay debilidad, ¿vale? Y la otra, lógicamente, es la que se utiliza cada día en los propietarios. Entonces, esa, si optimizan el ojo y lo entrenan, les va a dar muchísimas rentabilidades y con una fiabilidad bastante alta, porque están sabiendo si el precio es apoyado y es empujado por parte del institucional o, por el contrario, el institucional se está retirando y entonces, una vez el institucional retirado, tanto si es compra como si es venta, el mercado no va a ir con muchísima más estructura de tendencia mucho más allá, porque no hay capital suficiente por parte de los operadores retail para mover esa ingente cantidad de dinero que absorbe el mercado de Forex. Espero que les haya gustado el día de hoy. Les invito nuevamente a aquellas personas que no están registradas en el seminario de mañana, en la masterclass, especialmente por la relevante información que tratamos, el informe de COT, cómo se posicionan unos y otros, tanto comerciales, no comerciales, el trader retail, y con toda la información que utilizamos a nivel profesional las propietarias a la hora de entrar en nuestras entradas. Un saludo y buenas noches. Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes hoy. Comentarles lo último, hoy voy a dejar subiendo el vídeo. Ya saben que soporte lo suele servir al día siguiente, normalmente, o al otro. Si acaso tarda algún par de días, probablemente es porque a lo mejor yo no he podido terminar de subir. Bien. Y una vez que tenga subido lo que es la información, les va a enviar un correo a todos indicándole que ya la tienen disponible para poder visualizarla tantas veces como quieran. Bueno, pues ya sin más, ya sí que me despido. Gracias por su tiempo. Un saludo.